Muy buenos días con todos ustedes. Mi nombre es Freddy Carrión, soy médico psiquiatra y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Hoy vamos a hablar con ustedes el tema de suicidalidad, un tema que ha cobrado mucha importancia en la salud mental de los últimos días. En esta presentación ustedes van a ver mi relación y conflicto de intereses. Además de pertenecer a la Universidad Católica, soy miembro de la Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría, de la Sociedad Ecuatoriana de Bipolaridad y miembro de trabajo de la Mesa de Psiquiatría Infanto-Juvenil de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Los contenidos que hoy vamos a hablar engloban las generalidades del problema conocido como suicidalidad. Vamos a hablar de la epidemiología, centrándonos un poquito en la juventud y adolescencia, algunos elementos de psicopatología básicas, la clínica que encontramos alrededor del problema de la suicidalidad y un manejo enfocado al médico general. De palabras de el famosísimo emperador Napoleón I, abandonarse al dolor sin resistir, suicidarse para sustraer de él es abandonar el campo de batalla sin haber luchado. Y esta es una frase que refleja cómo se siente un paciente que ha perdido las ganas de vivir y que considera en la muerte la salida a muchos de sus conflictos interpersonales. Vamos a hablar entonces de las generalidades. Cuando hablamos de suicidalidad, cuando hablamos de suicidio, estamos hablando de un término que en los últimos años se ha tergiversado, ha cambiado de forma, se lo ha banalizado. Escuchamos en la televisión términos como suicidio político, escuchamos en las conversaciones con términos refiriéndose a las conductas poco asertivas como conductas suicidas, pero no es el término que nosotros clínicamente vamos, o el concepto que clínicamente vamos a trabajar. Vamos a trabajar el concepto de la Organización Mundial de la Salud. Desde el punto de vista epistémico, suicidio viene de sui, uno mismo, y caedere, que significa matar, la acción de autoagredirse para acabar con la vida, cuyo resultado trata de ser letal, iniciado por uno mismo, sabiendo o esperando ese resultado final. En este concepto vamos a hablar de algunas variantes que podrían encontrarse dentro de esta conducta. Para que esto ocurra, diferentes cosas en la mente, en el cerebro, en la biología del individuo pueden haberse afectado para que la persona tome esa decisión. Pero la conducta humana no es solamente un asunto psicológico o cerebral, es un fenómeno multifactorial. Aquí en la imagen que tenemos a la derecha podemos ver algunas de las diferentes aristas que tiene este complejo problema. Procesos cognitivos relacionados al control de impulsos, a la afectividad, la moralidad, la religión tiene un importante rol sobre nuestra percepción de la vida, la muerte y por ende de la suicidalidad, condiciones sociales que pueden afectar, las existenciales, el que ¿qué considero yo como la vida? ¿Qué es para mí el final de la vida? ¿Es simplemente dejar de funcionar orgánicamente? ¿Es el dejar de soñar? Son diferentes cosas que uno puede considerar dentro de este parámetro, pero tal vez el que como clínicos, como médicos más nos importa es precisamente lo psicopatológico, de lo cual nos enfocaremos más en esta presentación. Volviendo a la Organización Mundial de la Salud, la suicidalidad, el suicidio es considerado un muy grave problema de salud pública debido al impacto que tiene sobre el individuo mismo, sobre la familia, sobre la sociedad e incluso sobre la economía,
porque detrás de el suicidio existen problemas de salud mental gravísimos que son difíciles de afrontar para un paciente o una familia. Hay medicaciones que podrían llegar a costar para tratar una depresión con un paciente suicida más de $10,000 el tratamiento, lo cual es impagable para muchos. En el Ecuador se ha observado un aumento progresivo de los problemas relacionados al suicidio y ya en la actualidad es considerado como un problema de primer orden, razón por la cual estamos teniendo esta cátedra, ya que es una disposición del Ministerio de Salud formar profesionales que ayuden a manejar la problemática de suicidio. Se ha observado que de los grupos vulnerables, el que más ha crecido con esta problemática definitivamente es el grupo de adolescentes y adultos jóvenes, convirtiendo el suicidio en una de las principales causas de muerte en la actualidad. Una persona no se suicida porque se levanta un día y decide morirse. Normalmente existen un montón de procesos que atacan el instinto propio de autosupervivencia para que uno, después de que todos esos procesos protectores fallen, considere quitarse la vida como una opción para lidiar con el sufrimiento propio. Debido a que es un proceso, nosotros encontramos, dependiendo de los autores, tres estadios en los cuales una persona cursa antes de suicidarse. Primero es la ideación suicida, que es la presencia de pensamientos en torno a la muerte y a desaparecer de la vida. Empieza normalmente con ideas como que la vida no vale nada, como que la vida es sufrimiento, como que la vida es muy pesada. Y obviamente, si la vida es mala, ¿para qué vivirla? Y después empieza a evolucionar la idea de autoagredirse. ¿Y qué pasará si es que ya no estoy? ¿Qué pasará si es que de repente me muero? Y después empiezan ya a planificar intentos o ideas o mecanismos por los cuales uno podría autoagredirse. De ahí vamos al segundo estadio, que es el intento. Después de una lucha entre autoagredirme y respetar el instinto de autosupervivencia, termina ganando el autoagredirse. Y ahí es donde la persona empieza a planificar un acto que acabe con su existencia. Este acto podría o no podría tener el objetivo de acabar con la vida de la persona. En algunas ocasiones, el intento autolítico no trata de matar, sino de llamar la atención. A este intento que se le conoce como para suicidio es precisamente del llamar la atención con una intención letal menor, pero con un llamado de ayuda fuerte. Se habla de suicidio consumado al acto en el cual la persona se ha quitado la vida, el acto consumado por el cual la persona ha dejado de vivir gracias a la acción que él mismo ha tomado sobre sí mismo, utilizando, por supuesto, métodos letales para ello. Vamos a hablar de la metodología del suicidio en una diapositivas más adelante. Ya habiendo hablado de la epidemiología, de las generalidades, vamos a pasar a la epidemiología. Y la verdad es de que no hay una epidemiología muy concreta, especialmente en el Ecuador, debido a que muchos intentos autolíticos se registran equivocadamente. En el acápite Z, por ejemplo, del DSM-5, del CIE-10, existe la figura de suicidio, pero normalmente los hospitales, las clínicas, los servicios de emergencia registran intoxicación por X o herida por Y, pero no registra
el intento autolítico per se, razón por la cual los registros son pobres o inconsistentes. En una investigación realizada con algunos ya médicos graduados en el año 2017 en el Hospital del Sur, se registraron, ojo, año 2017, cero intentos de suicidio en las hojas de atención en emergencia, lo cual sabemos que es falsa, pero es un dato de mal registro. Según el INEC y el Ministerio de Salud, la tasa de suicidios en el Ecuador ronda aproximadamente de 7 a 10 casos por cada 100.000 habitantes, lo cual nos pone en un promedio ligeramente despegándose del promedio, pero estas estadísticas son variables, dependiendo del área geográfica, dependiendo del año, dependiendo del mes, pueden aumentar o reducirse. Por ejemplo, en finales de año, la época de diciembre, se observa un pico en los suicidios, al igual que a mediados del año, tirando junio, julio. El primero está relacionado a las fiestas de Navidad, fin de año y sentimientos de soledad que podrían acaecer según algunos análisis. Y el segundo relacionados a la pérdida del año escolar. Como mencioné antes, uno de los grupos más vulnerables son los adolescentes, en donde la tasa ronda los 3 a 5 casos por cada 100.000 habitantes. A pesar de que este número parece un poquito bajo en comparación a las estadísticas generales, hay que considerar que un adolescente no tendría motivos para morirse estando en la flor de su vida, pero es una de las tres causas de muertes sumado a las toxicodependencias, a los accidentes de tránsito y a la violencia criminal. En la actualidad se considera que es la primera causa de muerte en el grupo etario de adolescentes intermedios y adultos jóvenes en el país. Hay fuertes asociaciones con diferentes problemas mentales y sociales, como la depresión, el acoso escolar, la violencia, entre otros que vamos a profundizar en un momentito más. En lo que se refiere a la relación hombres-mujeres, los hombres normalmente tienen conductas suicidas más crueles, por lo tanto más efectivas. Las muertes por suicidio son mayores en varones. Se ha observado que en población femenina hay menos muertes, pero más intentos, lo cual, según varios analistas, es una especie de llamada de atención. Una problemática que está muy preocupantemente siendo manejada por el Ministerio en la actualidad es la presencia de tasas más altas en algunas poblaciones indígenas. El llamado de atención comenzó con la comunidad guaraní hace unos 5 o 6 años, en donde la tasa de suicidalidad inclusive llegaba a los 50 casos por cada 100.000 habitantes, lo cual es una locura en comparación a las estadísticas nacionales. Y se analizó este caso en particular, encontrándose problemas relacionados a la pobreza, a la exclusión social y falta de arraigo, principalmente de los adolescentes. No son indígenas propiamente dichas, sino son gente occidental propiamente dichas. Este desarraigo les vuelve vulnerables a la suicidalidad. Falta de accesos a servicios de salud mental, que desgraciadamente en nuestro país es una realidad bastante común. En este gráfico podemos ver las tendencias de aumento de la conducta suicida en hombres y mujeres en los últimos años, donde podemos ver que el número ha crecido a partir del año 2000 de manera cada vez más importante.
Cuando hablamos la relación de adolescentes, hombres y mujeres, observamos que en varones el número de muertes está aumentando significativamente, a pesar de que el número de mujeres que han fallecido se ha mantenido un poco alto, no es, es más del doble, es más del triple que la relación con los varones. En algunas estadísticas argentinas se habla de que la prevalencia de ideación suicida puede llegar al 25% de los adolescentes. 25% de los adolescentes en general son seducidos por la idea de autoagredirse. Quienes llegan a tener un plan o un intento, como ustedes pueden darse cuenta, ocurre mayormente en la población femenina, pero el suicidio es más frecuente en varones. Un factor que según este estudio muestra es que la presencia de sustancias de drogas pueden aumentar el riesgo autolítico en esta población. Y nos referimos no solamente a drogas pesadas como la cocaína o la heroína, también nos estamos refiriendo a drogas socialmente aceptadas como el alcohol o incluso el tabaco. Vamos a hablar brevemente de algunos aspectos psicopatológicos que podrían llevar a una persona a querer pensar en autoagredirse. Nosotros vamos a tener algunos elementos relacionados a la neurobiología, principalmente en algunos escenarios. Un escenario relacionado a la depresión y ansiedad, otro escenario relacionado a la personalidad y también otros problemas de salud en los cuales el suicidio se convierte en una complicación importante, como el trastorno bipolar, los trastornos de la conducta alimentaria, como por ejemplo la anorexia, por supuesto las toxicodependencias y los trastornos psicóticos en general. Hablaremos con más profundidad en un momento más. Todos estos tienen algo importante. Diferentes problemas en el neurodesarrollo y en la neurobiología del cerebro. Uno de los elementos que puede causar, digámoslo, los problemas depresivos, alimentarios, de personalidad, principalmente los depresivos, es alteraciones en neurotransmisores. La famosa teoría trimonoamínica que habla que los neurotransmisores asociados a la depresión principalmente son la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. En años recientes se ha incluido la triada, el famoso glutamato. También se habla de que un problema inflamatorio crónico en cualquier parte del cuerpo, ya sea desde un colon irritable hasta una artritis, un VIH o algún otro más, tiene la posibilidad también de generar un cuadro inflamatorio cerebral a través de una cascada de interleuquinas y citoquinas que básicamente van a ser percibidas por las células microgliales y estas amplifican el mensaje. El resultado es que se van a producir sustancias que van a generar una hiperglutamatergia. Este exceso de glutamato es neurotóxico para el cerebro. La hipercortisolemia y el estrés crónico como una de las causas de base. ¿Por qué? Porque el estrés crónico genera una conducta inflamatoria crónica. Pero nadie se levanta una mañana deprimido solamente porque le baja la serotonina. Tiene que haber algunas condiciones psicosociales y dentro de estas hay muchísimas reportadas asociadas a la conducta suicida. Trauma, por ejemplo, es una de las más estudiadas. La impulsividad relacionadas a personalidades que no tienen la capacidad de autocontrolarse también están relacionadas de manera significativa con la suicidalidad. Crianzas disfuncionales es
un factor altamente significativo según varios estudios, pero los que tal vez más se relacionan definitivamente son estos dos últimos. Maltrato físico, psicológico o sexual, especialmente en la primera infancia, y el famosísimo bullying. Es común escuchar en las noticias que estudiantes en escuelas y colegios que han sido víctimas de bullying terminan suicidándose. Desde el punto de vista neuroanatómico, cuando yo tengo una persona con problemas relacionados a la depresión, a la impulsividad, a la falta de control, a la melancolía, vamos a darnos cuenta de que todo el cerebro va a estar afectado, pero algunas áreas van a responder más que otras. Aquí ustedes están observando áreas relacionadas a la depresión, pero tal vez las áreas que más nos importan están aquí. La amígdala relacionada a la autopreservación, el instinto de autoprotegernos, de luchar cuando es hora de luchar o de correr para proteger nuestra vida. Aparte, también es fundamental la corteza prefrontal. ¿Por qué? Porque la corteza prefrontal nos ayuda a los procesos cognitivos superiores, pero también importante, nos ayuda a regularnos, regular la conducta, regular los afectos, y esta conexión es una de las que se van rompiendo y generando problemas. En la siguiente lámina podemos observar precisamente cómo estas dos áreas son las que más se van a ver afectadas en los dos síntomas que son prácticamente hermanos, los pensamientos de muerte, desesperanza y la ideación suicida. Cuando yo tengo una amígdala, por ejemplo, en el caso del miedo, que está generando una respuesta de ansiedad, la corteza prefrontal le va a poner un freno y va a decir, ok, no es para que te asustes tanto, ok, no respondas agresivamente, pero esta conexión es una conexión que no nace con el individuo, es una conexión que se va formando durante la infancia en el neurodesarrollo, razón por la cual cuando yo tengo problemas en el neurodesarrollo, yo tengo chicos que tienen problemas de impulsos. Y ahí es donde, si la amígdala está apagada y no puedo controlarla, voy a perder el instinto de supervivencia. Esto según algunos autores. Pueden haber genes relacionados a la depresión, a la ansiedad, algunos de los cuales ustedes están viendo que casualmente regulan el funcionamiento de varios neurotransmisores de los que hemos mencionado anteriormente, principalmente la triada monominérgica de serotonina, noradrenalina y dopamina. Pero existen más de 100 descritos y la lista sigue aumentando cada año. Ya para empezar a cerrar este capítulo, ustedes están observando una flecha que habla de el recorrido de vida de una persona para suicidarse. Y vamos a encontrar algunos factores que son clave y que necesito que ustedes entiendan para manejar esta problemática. El problema del suicidio no comienza cuando la persona empieza a tener ideas, comienza muchísimo antes. Según varias investigaciones, algunos factores como por ejemplo la malnutrición materna y el disestrés, el estrés malo, el estrés crónico, va a generar en la madre problemas relacionados a la neuroquímica y por ende del neurodesarrollo. Recuerden que el cerebro es un órgano que consume muchos nutrientes y que necesita un balance químico y hormonal para que funcione. Si meten desnutrición por un lado y si meten hormonas de estrés materno que saben que le va a pasar al embrión, al feto, de una u otra manera,
vamos a tener alteraciones en el funcionamiento del cerebro incluso antes de que el niño nazca. Hay otros factores como la prematuridad, partos difíciles, que como ustedes saben, puede afectar el neurodesarrollo. Pero vamos a hablar de los siguientes tres que son clave. Primero, malnutrición infantil. El cerebro del niño es un cerebro en desarrollo. Parte de las estructuras que necesita, de los circuitos que necesita para autocontrol, depende de básicamente los nutrientes que recibe el niño. Yo tengo un niño con desnutrición, yo tengo un niño con desarrollo cerebral deficiente. Por eso es clave la nutrición de los niños durante los primeros años de vida. La segunda, crianza en un ambiente disfuncional. El hecho de estar en un ambiente de estrés, violencia, genera algo que los neurobiólogos llaman tono afectivo, que va relacionado con algo que ocurre durante los primeros años de vida de todo ser humano, que es el desarrollo de la personalidad. Si es que yo vivo en un ambiente de agresividad, si es que yo vivo en un ambiente disfuncional, de violencia, el niño va a tener problemas de controlar los miedos y se va a convertir en un adulto reactivo que no se puede controlar, con tendencia a un tono melancólico, con un tono depresivo. Y cuando la persona crece, ese tono va a ser muy difícil de manejar. Por último, el tema de violencia y bullying, del cual habíamos mencionado anteriormente. Estos son claves, pero ya cuando el adolescente, cuando el niño va a la adolescencia, hay algunos factores identificados muy significativos. El primero, por supuesto, las toxicodependencias. Alcohol, tabaco, drogas. En un cerebro, el cerebro del adolescente es un cerebro que continúa desarrollándose. Los picos de desarrollo en el cerebro incluyen por un lado, la etapa prenatal, natal y postnatal hasta los 3, 4, 5 años, y la segunda, un pico menos grande de neurodesarrollo de sinaptogénesis que ocurre en la pubertad. Si a ese pico le metemos alcohol, tabaco y drogas, vamos a estar dificultando el desarrollo de circuitos que nos permitan funcionar bien, entre ellos este de la corteza prefrontal, la presencia de pares violentos. Los niños que aprenden violencia normalmente la aprenden de otros compañeros violentos. Así es como el problema, por ejemplo, de las pandillas o de las drogas crece, pero también el de la suicidalidad. El desarrollo de la personalidad de los adolescentes permite o necesita de que haya contacto con pares para autoidentificarse. En Japón hubo en la década de los 90 los famosos clubes de suicidio, en donde adolescentes con problemas se reunían y decidían cómo acabar con su vida. El caso más grave fue el de un grupo de chicas que se lanzaron al metro de Tokio y murieron casi todas. La ausencia de figuras parentales, el hecho de que un adolescente no tenga control y el básicamente contacto social principal sea con los pares violentos, hace de que el niño poco a poco vaya adaptando conductas, ya sean de violencia, ya sean de agresividad o incluso de autodesprecio. En la adultez, el desempleo, las relaciones de pareja disfuncionales, la falta de comunicación y abandono en una persona de la tercera edad o la presencia de enfermedades crónicas o catastróficas podrían también llevar al suicidio. Las que están marcadas ahorita, las que he encerrado en un círculo, son los más importantes y significativos. Entonces, las campañas de suicidio deberían ir enfocadas a la estabilización de personas mentalmente saludables, más que a poner en el puente del chiche un control psicológico. Vamos con el cuadro clínico. Aquí ustedes van a encontrar algunas características del perfil de los pacientes. El paciente que intenta suicidarse y que no necesariamente tiene un desenlace o quiere un desenlace fatal, lo que nosotros llamamos el parasuicidio, incluye
mujeres, principalmente adolescentes, impulsivas, presencia de conflictos interpersonales. Los eventos normalmente son comunicados con otras personas. Por ejemplo, típica pelea de novios donde dicen, si me dejas, me corto. Está comunicando la intención. Pero ese intento que parecería un efecto de manipulación tiene o esconde detrás una necesidad de ayuda. Métodos de baja letalidad, con una intención baja o tal vez moderada de autoagredirse o de quererse morir. Una alta probabilidad de ayuda. Si yo me estoy cortando, yo que sé, con un cuchillo, las venas enfrente de una persona, obviamente la persona del frente, ese novio, por ejemplo, va a intentar detenerme. Se pueden volver hostiles o agresivas. Y aquí lo que voy a tener son problemas del carácter y la personalidad, principalmente impulsividad. Este tipo de personalidades de todos los grupos, principalmente se encuentran en las personalidades de tipo limítrofe. El suicidio, como un acto de cancelar la vida, se observa principalmente en varones, en adolescentes, sí, pero también se observa en adultos, especialmente en adultos de la tercera edad. Hay la presencia de conflictos interpersonales, pero los actos son planeados. Las personas buscan métodos de alta letalidad, buscan estar a solas para que no tengan oportunidad de ser ayudadas, dejan un testamento, regalan las cosas más valiosas o importantes a las personas a su alrededor e incluso estando deprimidas llegan a esconder la intención suicida. En algunas ocasiones es imposible incluso para los psiquiatras poderlas encontrar. Métodos de alta letalidad, una intencionalidad fuerte con poca probabilidad de ayuda. Los grupos de riesgo más significativos, más importantes, se encuentran detallados aquí. De los más importantes que ustedes tienen que recordar incluyen, número uno, personas con problemas o antecedentes de problemas de salud mental. Y el más alto de todos, 4 semanas después del alta psiquiátrica. Hay casos en los cuales una persona con depresión es llevada al hospital psiquiátrico por un cuadro severo, está 2, 3, 4 semanas, se va bien, todos los resultados están bien y en la noche se cuelga. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con los pacientes luego de la alta psiquiátrica. Historial de autolesiones, consumo de alcohol, tabaco o drogas como los principales. En segundo lugar, nosotros los médicos también tenemos una alta probabilidad, las personas que se encuentran paradas o se encuentran desempleadas, los divorciados o que pertenecen a relaciones disfuncionales, tienen un riesgo un poquito mayor, no tanto como los anteriores. Las personas privadas de libertad también y las clases económicas limitadas. Aquí ustedes van a encontrar algunos factores adicionales a los mencionados, como ustedes pueden ver, sociales, comunitarios, de relaciones interpersonales y los individuales. En adolescentes se ha observado que los factores más relevantes al respecto están detallados en esta lista: problemas afectivos, depresión y ansiedad, conductas antisociales o de poco control, toxicodependencias, dificultades en relaciones interpersonales, rupturas afectivas, que son muy comunes, hogares disfuncionales, pero también pueden haber otras menos relevantes, como por ejemplo adopción, enfermedades crónicas, que no se observan mucho en esta población. Un dato que siempre tienen que tener en cuenta es este: maltrato. Los métodos de intentar acabar con la vida pueden clasificarse en una alta o baja letalidad. Los de baja letalidad
están en la tabla incluyen principalmente consumo de sustancias, cortes leves o superficiales y conductas que no requieren una intervención clínica significativa, mientras que las de alta letalidad incluyen intoxicaciones graves, incluye ahorcamiento, heridas con arma de fuego, el arrollamiento, la precipitación de alturas, la herida con intención de acabar con la vida, heridas profundas de órganos, etcétera, entre otras. Y la evolución depende de cada caso. Aquí encontramos tres tipos: el suicidio impulsivo, en donde la fase de lucha es relativamente corta; el suicidio ambivalente, que lo contrario, la persona pasa decidiendo, buscando maneras de o justificativos para vivir y no los encuentra, altamente psicológicamente desgastante; y un suicidio que le llaman finalista, en donde progresivamente el paciente se va apagando hasta cuando decide morirse. Las principales comorbilidades, como era de esperarse, depresión, ansiedad, se ha observado bastante trastornos de sueño, principalmente en adolescentes y adultos jóvenes, estrés postraumático y, por supuesto, la adolescencia y el género femenino para los intentos autolíticos. Como lo he mencionado en anteriores ocasiones, los problemas de sueño pueden ser los problemas campana que indican que va a haber un problema de salud mental más adelante. Y por último, el manejo. Debido a que es un problema multifactorial, tiene que verse envuelta toda la sociedad para el manejo de la conducta autolítica. Encontramos nosotros diferentes estrategias en atención primaria indicadas por la OMS. Universales, relacionando a toda la población en general; selectiva a los pacientes en riesgo e indicadas a las personas que están sufriendo de algún problema de ideación suicida, suicidalidad o patología donde esté presente estos problemas. Y, por supuesto, las intervenciones pertinentes en cada grupo. Nosotros no vamos a trabajar a nivel político, no vamos a trabajar a nivel comunicacional o de medios. Lo que sí vamos a trabajar es haciendo algo: evaluación y manejo. La parte de manejo se encargarán los psiquiatras; la parte de evaluación inicial, ustedes. Y ahí es donde el médico general tiene que interpretar qué voy a hacer. Los tratamientos en general, lo que hacemos los encargados en el área de salud mental, incluye, número uno, manejar síntomas. Si hay depresión, antidepresivos. Se necesitarán a veces reforzamiento con estabilizadores del ánimo, antipsicóticos o ansiolíticos y tranquilizantes, dependiendo del cuadro de la persona. En lo que se refiere a terapias un poco más fuertes, si es que los fármacos no funcionan, está indicada incluso la famosa terapia electroconvulsiva, que todavía se la utiliza y salva vidas. En lo que se refiere a las terapias psicológicas, jamás fármacos solos, siempre tienen que estar con asistencia psicológica, incluyen terapia cognitiva conductual, terapia familiar sistémica, grupal, entre otras. Y por supuesto, cambios en el estilo de vida, que incluye dieta, ejercicio, meditación y medidas de seguridad. Y aquí quiero enfatizar algo. Número uno, esto es para ayudar a manejar los problemas de salud de base, la depresión, la ansiedad, que podrían estar alados. Siempre bajo vigilancia estricta, y esto que está aquí es clave, y lo encierro varias veces. Siempre es clave el apoyo familiar y social. Y de esto depende mucho lo que vamos a ver a continuación en nuestra última diapositiva. ¿Cuándo un paciente puede ser derivado a la consulta externa o cuándo puede ser derivado a hospitalización?
Cuando yo considero de que no ha habido antecedentes letales o el plan es de baja letalidad, hay familia colaboradora, no hay acceso porque la familia ya no tiene, ya le quitó los medios para autoagredirse, se muestra comunicativo y como he mencionado, tiene un buen soporte familiar. Yo consideraría, los psiquiatras consideramos que puede requerir tratamiento en consulta externa. No digo que no reciba tratamiento, digo que lo reciba en consulta externa. ¿Cuándo considero hospitalizar a un paciente? Por más clínicamente estable que se encuentre, cuando los intentos anteriores han sido de alta letalidad, cuando ha habido planes detallados para autoagredirse, cuando tiene acceso a métodos de alta letalidad, cuando se muestra poco comunicativo, cuando muestra pérdidas recientes, como por ejemplo fallecimientos de personas a las que quiso. Hay aislamiento social y desesperanza, hay conductas impulsivas de riesgo, hay abuso de sustancias y por supuesto un cuadro de problemas de salud mental que no se encuentra en tratamiento, por ejemplo una depresión sin tratamiento. Así el paciente esté estable, yo lo hospitalizo hasta cuando el equipo de salud mental le dé el alta. Esto es clave que ustedes lo mencionen, lo tengan en la cabeza siempre. Más del 60% de los pacientes que terminaron matándose, suicidándose, dieron señales al personal clínico que no lo tomaron en cuenta. Por eso es importante esta tabla, porque esta tabla salva vidas. Dejen que los psiquiatras, los psicólogos den de alta. Ustedes, si es que observan a este paciente con estas características, directamente a la emergencia para ser hospitalizado. Con esto terminamos esta breve presentación. Les dejo a consideración las referencias que utilizamos para esta presentación y deseándoles una muy buena mañana, una muy buena tarde, me despido. Muchas gracias.